La guerra es una desgracia que nadie entiende, y cuando tienes 7 años, todavía menos. El pequeño Jacob no comprendía por qué ya no iba al colegio, por qué algunos de sus amigos ya no vivían en la ciudad, o por qué su padre se había ido hace meses y solo tenían noticias de él de vez en cuando. Jacob recordaba con añoranza las horas de juegos en la calle, las excursiones en bicicleta por caminos que le llevaban a paisajes ahora desaparecidos, o los encuentros con sus primos en casa del tío Jake, el hermano de su madre. Pero a quien más echaba de menos era a su abuelo. El abuelo vivía en una pequeña ciudad a 40 millas de la capital, en una casa con un eterno jardín y con una enorme antena junto a una de las ventanas. Al menos eso es lo que parecían a la vista de un niño de corta edad. Algunos fines de semana iban a visitarlo y se quedaban a dormir la noche del sábado. La casa estaba exquisitamente cuidada, pero a Jacob le gustaba la habitación que su abuelo tenía para sus cosas. Un enorme mapa del mundo con chinchetas clavadas y etiquetas de colores. Una pared engalanada de extrañas tarjetas postales con grandes letras y números llegadas de países lejanos, y una mesa con su estantería plagada de cachivaches extraños que su abuelo usaba para hablar con gente de todo el mundo, según le decía su madre. No había día en que no hubiera en su buzón 3 o 4 tarjetas venidas de vete a saber dónde. Lo que más sorprendía al pequeño era cuando aquel aparato emitía pitidos rítmicos mientras el abuelo apuntaba letras en un papel. Después los repetía de vuelta y cuando terminaba comentaba ufano desde dónde le habían llegado aquellos pitidos. Un par de veranos atrás, Jacob lo pasó en casa de sus abuelos. Adoraba ver al abuelo en la silla de su cuarto manipulando los equipos. Incluso en ocasiones lo sentaba en sus rodillas y le explicaba a los entresijos de aquel extraño código de pitidos. Jacob era muy inteligente y tenía un oído privilegiado, tanto que era el mejor con diferencia en la clase de música de su colegio. Había aprendido a diferenciar los pitidos largos de los cortos, que se llamaban rayas y puntos, y que los podía cantar diciendo Daddy, daddy, daddy. Aunque en su mente también los cantaba como Mami, mami. Había aprendido también a dibujar en un papel si eran puntos o rayas, pero lo que más orgulloso ponía al abuelo es que aprendió a detectar cuando se oía y el niño le decía con una gran sonrisa en su cara Abuelo, thank you. Nunca olvidó aquel maravilloso verano, y Jacob tampoco. Hoy, 2 años después y en plena guerra mundial, el abuelo ya no estaba. El tío Jake fue llamado al ejército y no volvió. Al abuelo se lo llevó la pena. La guerra es una desgracia que nadie entiende. Cuando sonaban las sirenas, tenían que correr a un sótano y protegerse de las explosiones de las bombas enemigas. Permanecían allí hasta que el peligro había pasado y salían con el corazón encogido rogando tener casa y amigos todavía. La comida escaseaba. Una ciudad depende del resto del mundo para vivir. Frecuentemente iba al colmado del barrio con su madre a ver si habían conseguido algún tipo de comida que les permitiría vivir algunos días. El colmado estaba regentado por un matrimonio de ancianos que se habían negado a abandonar su casa a causa de la guerra. Conseguían traer comida que vendían a los vecinos, aunque más que vender, lo que hacían era anotar su valor en un papel, sabiendo que nunca lo cobrarían. Sus años de duro trabajo les había permitido tener una situación económica buena y decidieron ser generosos con sus vecinos. Salvaron muchas vidas. En la misma casa había 5 habitaciones de alquiler que ocupaban personas que estaban de paso, y ahora que habían perdido su casa, vivían allí por la voluntad, pues el trato era el mismo que con los víveres del colmado. Una tarde, Jacob acompañó a su madre a la tienda a por comida, y al entrar sus sentidos se afinaron como los de un perro de caza. Un repiqueteo que salía de un armario cercano a la entrada del edificio le disparó aquel recuerdo del abuelo. No sabía de dónde venía, pero era Morse seguro. Su mente estaba viendo rayas y puntos y necesitaba un papel para anotarlos. Pidió papel y lápiz al dueño de la tienda y se puso a pintar las rayas y puntos que volaban en su cabeza. Al anciano le hizo mucha gracia las formas raras que encuentra un niño para entretenerse. Cuando cesó aquel sonido, Jacob había llenado 1/4 de la hoja y se la metió en el bolsillo. Una vez en casa, sacó la hoja en la que su abuelo le había escrito tiempo atrás en las letras junto al código Morse correspondiente y comenzó a transcribir. Justo antes de la guerra habían comenzado a leer y escribir en la escuela, y ya era capaz de reconocer a la perfección todas las letras del alfabeto. Al acabar, vio una serie de letras en grupos de 5 que formaban palabras que él no conocía: AJFND, OKWLO,
DSNJIENSIL. Sorprendido con aquello, se acercó a su madre y le dijo: Mamá, mamá, he oído al abuelo. Jacob no sabía por aquel entonces que su abuelo había fallecido, pero su madre dio un respingo en la silla, sentó al niño a su lado y le preguntó dónde y cómo había podido ir al abuelo. El niño relató inocentemente lo que había ocurrido en la tienda aquella tarde y le alargó el papel con las extrañas palabras. La madre, hija del radioaficionado, sabía que con el estallido de la guerra se había prohibido cualquier transmisión por radio que no fuese controlada por el ejército o el gobierno. Lo que el niño explicaba le pareció tremendamente extraño. Tomó el papel y se dirigió a la policía a contar lo sucedido. La policía se quedó con el documento y le dijo que jamás hablase del tema bajo amenaza de ser acusada de alta traición. Nunca más volvió a hablar con Jacob del tema, y la dureza de una cruel guerra borró el episodio de la memoria del niño. Tampoco volvió a llevar a Jacob a la tienda cuando iba por comida. Han pasado 25 años de aquella historia y Reino Unido ha desclasificado miles de documentos secretos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Entre otras muchas historias, la gente ha descubierto la forma en que Alan Turing consiguió desentrañar la máquina Enigma y el trágico e injusto final de su historia. En uno de esos documentos se relata cómo un niño de 7 años reveló la ubicación de un espía alemán. Dicho espía vivía en una pensión haciéndose pasar por alguien que buscaba a sus familiares en la ciudad. El espía transmitía la ubicación de posibles objetivos civiles y militares al ejército alemán y el resultado de los bombardeos sobre la ciudad. Usaba un transmisor de 1 kilovatio que ocultaba en el respaldo de un sillón de la habitación y una antena que fabricó modificando el tendedero de la azotea de su edificio. Al transmitir el contador de energía eléctrica, emitía una leve vibración debido al alto consumo de su equipo y el niño fue capaz de interpretar el mensaje que se estaba transmitiendo. El documento no da nombres, pero dice que el niño era nieto de un radioaficionado y que aquel fue el vínculo que le permitió identificar el Morse en aquella ocasión. Junto al documento aparece una nota manuscrita a lápiz con unas irregulares letras medio borradas por el tiempo. Hoy Jacob tiene el indicativo del radioaficionado que perteneció a su abuelo. Es padre de familia y dedica parte de su tiempo libre a disfrutar del Morse con su radio. Su madre, ya anciana, se emociona al recordar su padre en su hijo.